Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Como siempre, gracias por sus atenciones que tienen para con nosotros, peticiones, preguntas, dudas, etc. Vamos a hablar el día de hoy de una manera muy importante e impactante y de suma trascendencia, sin lugar a dudas, es la resolución de la Corte en el sentido de la ley de extinción de dominio. Esa ley tan controvertida, tan delicada, que desafortunadamente, independientemente de todo lo que carece, entre ellas precisamente la falta de congruencia con la realidad que se pretende regular, tenemos nosotros que ya la Corte se ha pronunciado en un sentido muy interesante. Falta obtener, obviamente, la famosa ejecutoria. En cuanto sea publicada, con mucho gusto la pondremos a disposición de aquellos que no lo soliciten y les anticiparemos que ya la tenemos y contamos con ella. Por otro lado, es fundamental recordar que en esta decisión de la Sala de la Corte, de manera sustancial, se supone la existencia del conocimiento previo de la persona a la que se le está imputando el delito de los hechos en un momento determinado de carácter delictivo. ¿A qué me refiero? Recordemos nosotros que pueden ser a través de diversas situaciones en los cuales puede haber una forma de ingresos de manera completamente ilícita, recursos provenientes de actos completamente ilícitos, por un lado, que también tiene que ver y toca la ley de lavado de dinero, y de manera muy importante que los bienes utilizados en determinadas conductas delictivas sean propiedad de alguien y evidentemente que también esa persona se vea involucrada. Y eso lo vemos nosotros de manera muy recurrente en el tema de arrendamientos, en donde el arrendatario se anda portando mal y obviamente que viene el tema de la extinción de dominio, la ley, etcétera, etcétera, y se ve envuelto en ellas alguien que no tenía ni vela ni el entierro, que es precisamente el arrendador. Obviamente que si la autoridad, en este caso el agente del Ministerio Público, logra acreditar que esa persona sí conocía de la situación del inmueble para el cual se estaba manejando una situación de ilícitos, evidentemente que tiene una corresponsabilidad. Pero si no es así, tenemos nosotros la situación tan particular que ha determinado la Corte en favor precisamente de la seguridad jurídica de las personas. ¿Por qué? Porque al decir que esos detalles que trae esta ley se declaran de carácter inconstitucional, es muy importante que la seguridad jurídica se incremente. Porque por un lado, pues agarran parejo, ¿verdad? Hoy cometieron un ilícito en tal lado, si hay vehículos, los vehículos juegan, si hay un inmueble también juega, si hay determinados bienes, todo se integra como parte del ilícito. Y faltaba discriminar cuáles sí son, cuáles no son, quiénes son las personas efectivamente involucradas, los activos, etcétera, sino simple y sencillamente agarrar a todos parejo. Eso es lo malo de una legislación que no lleva un objetivo claro y definido, sino simple y sencillamente aplica, vamos a llamar una conducta barredora. No sé si estén bien o mal, pero de todas maneras van para adentro. Y eso también genera un detrimento fundamental en los derechos humanos, la seguridad jurídica de las personas. La Corte ha dicho que los procesos iniciados antes de que se determinara esta situación y que no se alegaban las mismas, es decir, la objeción de los determinados conceptos que se le están aplicando a las personas a las que les va a favorecer esta resolución, obviamente que no tiene nada que ver porque alteraría de una manera sustancial el tema de los juicios que ya estén iniciados, insisto, antes de esta determinación. Lo entendemos porque en este caso concreto no hay una ley, es un criterio jurisdiccional por parte de nuestra máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia, y esto no es ley, es una decisión. Y en los asuntos futuros, pues evidentemente que ya hay esa salvaguarda muy importante. Otra cuestión muy trascendente que quiero yo mencionar es el tema genérico de la defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que puede haber recursos provenientes de actividades ilícitas, que ya tenemos un problema, ya tenemos el riesgo de extinción de dominio, y la otra es alguien que no está declarando sus ingresos de manera adecuada. Los dos son delitos, no hay duda, solo que hay una diferencia. En uno hay precisamente evasión fiscal, no se están declarando los ingresos que provienen de actividades completamente lícitas. Podemos mencionar al médico, al abogado, al que quieran ustedes que le estén pagando y que no esté declarando ese dinero. Eso es algo muy importante porque diferencia
del hecho de que venga de actividades ilícitas, alguien que se está portando mal y está pagando o fingiendo los famosos servicios, vienen las factureras, viene todo tipo de cuestiones que conlleva el hecho de tener que hacer lo que le llama la ley el blanqueado del dinero. A manera de anécdota, recordemos nosotros que ese blanqueo de dinero pues tiene un antecedente muy simbólico en el caso de los vecinos del norte, con un famoso mafioso de allá de Chicago, el cual para poder justificar sus ingresos utilizaba diversas entidades empresariales, y una de ellas muy importante e impactante, sin lugar a dudas, era precisamente las lavanderas de ropa. Entonces de ahí empezó a generarse el tema del lavado de dinero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en particular? ¿Qué es lo que les queremos plantear a ustedes? Que es muy importante, en primera, que cumplan con la ley. En segundo lugar, que eviten riesgos innecesarios. Si tengo ingresos y no los estoy declarando, tengo yo que corregir mi situación antes de que la autoridad fiscal me detecte. Porque recordemos que en todas las conductas espontáneas siempre hay la exhibición en un momento determinado de la imposición de multas. Y eso pues obviamente que nos ayuda, porque en lugar de hacer más caro el cumplimiento, ya no lo hace más equitativo en cuanto a nada más tengamos que pagar la suerte principal, recargos y actualización. De otra manera, tenemos el riesgo inclusive de carácter penal, que ese es algo sumamente grave. Recuerden ustedes que son acciones paralelas. Una es que le debo al fisco, y otra muy paralela que viene corriendo a un lado es si presento o no una denuncia de carácter penal en mi contra. No lo olviden, no lo dejen en saco roto. Piensen siempre antes de hacer las cosas. Alíñense por la derecha. El fisco, tenemos por ejemplo el caso de alguien que en su momento pudo haber recibido algún ingreso y no lo declara, a pesar de ser contribuyente y demás. Recordemos que hay causales en las que por ley se establece la exención de contribuciones, pero siempre hay que declarar. En el tema, por ejemplo, de herencia, recordemos que de manera expresa, impuesto sobre la renta, dice que están exentas cuando se trate de herencias en determinados casos, pero no nos dice que no debemos de avisar. Al contrario, imagínense ustedes que viene un depósito en mi cuenta bancaria de 100 pesos y yo tengo que justificar el origen de ese dinero. De ahí es la importancia de que debemos de tener mucho cuidado en nuestras decisiones. Debemos de mantener nosotros el conocimiento clásico del tema de las situaciones que pueden generarse. Aquellos arrendadores tengan mucho cuidado con el tema del mal uso que se pueda dar a sus bienes. Aquellos que manejan bienes muebles también y que puedan ser utilizados de manera ilícita, caso concreto carros, todo lo que es autotransporte para manejar cuestiones ilícitas. Tengan mucho cuidado con sus clientes, hay que evitar alguna repercusión paralela o lo que le llaman daños colaterales para poder estar esclareciendo de manera permanente esa falta de responsabilidad penal y por lo tanto quedar exentos de una culpabilidad. De otra manera, pues vamos a tener inmersos en la posible involucramiento de una conducta de un hecho ilícito. Como siempre, esperamos haber llamado tu atención. Ese pulgar arriba si te gustó, esa campanita, esa suscripción, y nos vemos en la que sigue.